está por morir, es el que cristaliza una red múltiple de significaciones, un movimiento que es interno relato, otra elipsis, que desplaza hacia el otro la experiencia de la historia. Walsh hace ver de qué manera podemos mostrar lo que parece casi imposible de decir. La literatura sería el lugar en el que siempre es otro el que viene a decir. O mejor, el estilo sería ese movimiento hacia otra enunciación, una toma de distancia respecto a la palabra propia. Walsh utiliza desde luego de una manera fantástica este procedimiento de ver a alguien, de darle la palabra a alguien que puede decirlo. Esto, por un lado, me parece que permite también tomar distancia respecto a cierta tradición o a cierta tentación de hablar con nosotros, ¿no es cierto? Que es una tentación que también existe muchas veces entre los escritores. Autodefinirse como aquellos que hablan por otros, ¿no es cierto? Aquí es más bien al revés. Aquí el escritor es el que sabe escuchar, ¿no? Es el que sabe oír lo que se está diciendo por ahí, ¿no? De modo que ahí me parece que hay un procedimiento que seguramente si ustedes leen Walsh lo encontrarán en distintos momentos. Ese instante en el que es preciso condensar es un desplazamiento en el que hay otro que dice eso que se trata de decir. El segundo, digamos así, no sé cómo llamarlo, procedimiento, digamos, está ligado a la ficción de Walsh, ¿no? La capacidad de contar elípticamente está definida por una cualidad, digamos, antinovelística en Walsh, ¿no? La brevedad, la rapidez, la temporalidad quebrada, es decir, la capacidad de construir la historia a partir de mínimas situaciones, escenas fugaces, líneas de diálogo. No hay un desarrollo lineal en el sentido narrativo tradicional. El relato avanza en ráfagas, con grandes cortes y escansiones, en destellos de acción instantáneos. En ese sentido, las narraciones de Walsh están ligadas a las pequeñas parábolas, las alegorías y las formas breves típicas en la prosa de Kafka, de Borges o de Brecht. El sentido de la ficción no es solo lingüístico, depende de las referencias externas del relato y de la situación extraverbal. El traductor de su cuento Nota al pie, el cuento de Walsh, Nota al pie, rápidamente comprende que la literatura no se escribe solo con palabras. Uno podía saber cómo se dice una cosa en dos idiomas y aún de distintos modos en cada idioma, pero no sabía qué era la cosa, ¿no? Es un ejemplo de la circulación interna del sentido en el interior del lenguaje. Es solamente la situación externa, aquella referencia a la realidad es la que permite recomponer el sentido del objeto o de aquello que se narra, ¿no? Lo que Joyce llama cómo narrar los hechos reales. En última instancia, cómo salir del lenguaje para que esos acontecimientos puedan funcionar narrativamente. Mostrar y saber referencial, que nunca nombrarla, es una técnica narrativa clave en la ficción de Walsh. Basta pensar en Esa mujer, su cuento más conocido. Cualquiera puede leer el relato como la disputa entre dos hombres por el cadáver extraviado de una mujer, pero hasta que no se sabe que esa mujer, a la que nunca se nombra, ese va peor, el relato no funciona. ¿Cierto? El efecto de la ficción depende de una lectura capaz de reponer el contexto y descifrar los sobreentendidos del texto. La definición más explícita de ese modo de leer aparece en una entrevista de 1970, donde Walsh interpreta en clave política su último relato, el último relato que publicó, Un oscuro día de justicia. El cuento se lee como la historia de unos chicos irlandeses en un internado católico en la provincia de Buenos Aires, pero Walsh insinúa que también se puede interpretar de otro modo, reponiendo la situación histórica con su referencia inmediata a los héroes salvadores que llegan desde afuera del pueblo, como Guevara o Perón, para resolver los conflictos. El relato alude muy tangencialmente al contexto que permite inferir la lectura, más o menos alegórica, que propone Walsh. No hay ningún indicio en el relato, salvo la palabra pueblo, referida a la población del colegio, que define ese sentido. En el relato hay un chico que es humillado por el ¿cómo se llama la palabra? Por el celador, digamos, porque se ocupa de la disciplina del colegio, y entonces él empieza a imaginar que va a venir su tío, que es grandote, y que le va a poder pegar le va a poder ajustar las cuentas con ese celador. Y entonces todo el relato es la espera del día de justicia, el día que llegará ese desde afuera,
que es su tío, ¿no es cierto? Pero cuando llega su tío le pierde la pelea, gana el otro, entonces es todo un desastre. Entonces Wells lo lee también como, de una manera tangencial, como la espera del Salvador que en política va a llegar desde algún lado para venir a resolver los problemas que no se resuelven, ¿no? El relato no tiene de eso más que algunos indicios mínimos, porque en un momento dado, en lugar de ser los chicos que están en ese colegio de internados, de irlandeses, empieza a hablar del pueblo, ¿no? Pero el pueblo de los chicos,